Hola, mi nombre es Anabel Figueroa y voy a hablarles de las actitudes y representaciones sociales. Una representación social es un conjunto de conceptos, enunciados y explicaciones originados en la vida diaria, en el curso de las comunicaciones interindividuales. En nuestra sociedad se corresponden con los mitos y los sistemas de creencias de las sociedades tradicionales. También es un sistema de valores que permite la estabilización del marco de la vida de los individuos y de los grupos. Constituye un instrumento de orientación de la percepción de situaciones y elaboración de respuestas. Las representaciones sociales funcionan como filtros y determinan el comportamiento, por lo tanto, el sistema de creencias sirve para la articulación entre conceptos y la representación social. Ahora hablaremos de las dimensiones de las representaciones sociales. Una de ellas es la actitud. Moscovici señala que las representaciones sociales implican un estímulo ya constituido presente en la realidad con determinada disposición interna, mientras que las representaciones sociales se sitúan en ambos polos. Este constituye el estímulo y determinación de la respuesta que se da. Otra dimensión es la información. Esta se refiere a los conocimientos en torno al objeto de representación social. Su cantidad y calidad es variada en función a dos factores, la pertinencia grupal y la inserción social. Otra dimensión son los campos y representación. Abre y presupone que una representación está organizada por un sistema central y otro periférico. Plantea la hipótesis según la cual los individuos o grupos reaccionan no a las características objetivas, sino a la representación que de ellas tienen. En el sistema central se tiene relevancia ya que va a estructurar los contenidos que están fuertemente anclados a la memoria colectiva del grupo que la elabora, y por lo cual constituye la parte más coherente y rígida de esto. Otra parte es el sistema periférico. Estas son experiencias individuales de cada sujeto, por lo cual es posible explicar las representaciones que existen al interno de un grupo entre sus miembros. Las actitudes pueden considerarse competentes de las representaciones sociales desde un enfoque más heurístico, solo en la medida en que las representaciones sociales y las actitudes sean entendidas como esquemas con historia, ligadas a la actividad de los grupos y enraizadas en la cultura y la vida social. La estructura, en este caso, corresponde a una creación colectiva y no a una organización mental. En una perspectiva de representaciones sociales, las actitudes recuperan el carácter fundamental y primigenio de la estructuración de creencias y enriquecen al reconsiderar la importancia del contexto en el que se producen. Para ver en qué constancia vamos a dar una pequeña introducción, lo cual dice que estos dos conceptos son extraordinariamente ricos en su contenido y buscan la comprensión de la conducta humana. El eje principal de esta es la psicología y la historia, que la respuesta que se emite, llamada también psicohistoria, y se determinan que marcan énfasis sobre este aspecto que vienen a denominarse con el nombre antes mencionado. Dice que también la historia de la acción y la historia de los grupos en los que se inventó van a suponer la acumulación de experiencias que forman su tendencia al espíritu. Otro eje principal es el medio ambiente, que parte desde la intimidad personal hasta el medio cósmico, en la base del eje espacio. El autor Vinicius hace mención de una imagen, la cual denomina la vida es el arte del encuentro. Con unas flechas menciona algunas letras, que a continuación vamos a ver su significado. La letra A significa intimidad personal. La letra B, superficie expresiva y difusiva de la vida personal. Esto quiere decir como acciones, expresiones o algunas obras. Siguiendo con la letra C, que da como significado el medio humano, queriendo decir el campo cósmico, el ámbito biológico y el mundo histórico-social. El punto P, la letra P, significa puntos representativos de los retos que nos dan testimonios de la vida personal. Siguiendo con la letra N, que significa nacimiento, la letra M, muerte, así como el conjunto de T1 y T2,
realizado o marco de obras posibles y no realizadas. Siguiendo con la letra R1, relaciones internacionales de cada episodio biológico, así como la letra RM, que significa relaciones de la persona con el medio, R de relaciones y M de medio, que también tiene una doble fecha, que indica que la acción del medio es la persona y la acción de la persona sobre el medio, o sea, los dos están en conjunto a relación. Por eso terminamos lo que es esta imagen, este significado. Siguiendo con la siguiendo con la diapositiva siguiente, dice el autor que él maneja 6 etapas. Esas 6 etapas van desde el nacimiento hasta la muerte. La primera etapa parte desde la infancia, que va hasta los 7 años. Él también denomina que la niñez se acaba hasta los 14 años de edad y que la adolescencia termina hasta los 28 años. La juventud dice también que termina a los 50 años de edad. La madurez concluye o termina a los 30 años. Y por último, la vejez, que también es conocida como senectud por sexta edad. Otro de los temas que vamos a ver a continuación son las teorías y métodos en psicología social. Esta psicología social menciona 3 tipos de teorías de conocimiento. La primera, teoría paradigmática. La segunda, teorías fenomenológicas y la tercera, teoría operativa. La primera, que sería la teoría paradigmática, dice que el mundo psicológico puede considerarse como un medio en cuyo seno los individuos tienen singularidades. También hace mención de que sus principales componentes son el espacio vivido, la persona, el medio físico y social. La siguiente teoría, que sería la fenomenológica, que corresponde con un objetivo. El objetivo dice que es comprender por qué individuos autónomos, provistos de un juicio propio y personal, al hallarse en un grupo se conforman con él más tarde. Esto quiere decir que a pesar de que somos personas, individuos que pensamos de manera diferente, siempre tenemos que estar sometidos en un grupo. Y cómo estos grupos nos influyen en las conductas que realizamos. Como menciona el autor, la teoría de Sherry, la teoría de Sherry de la influencia, estudia pues cómo esa forma influye la pertenencia a un determinado grupo para mantener determinadas actitudes. Entonces está comprobado que un grupo influye mucho en nuestras actitudes, ¿no? Siguiendo con la tercera teoría, que sería las teorías operativas, la cual significa que existe cambios y comportamientos. También hace mención acerca de cuánto difícil es el acceso a un grupo y qué tan importante es. O sea, al momento de que algo es mayor importancia, o sea, cómo pertenecer a un grupo, de lo cual es difícil entrar, o sea, vas a querer entrar y te vas a pegar más a él. Hace mención y una muy buena explicación de cómo las cosas que obtenemos de manera gratuita o fácilmente, o sea, no las queremos tanto como esas cuestiones que se adquieren de manera difícil. Pues terminamos con las 3 teorías y seguimos con los métodos en psicología social. Estos métodos nos van a servir para verificar las teorías y observar las realidades. Existen algunos métodos que vamos a ver a continuación. El método de observación sistemática, que significa como la grabación, el autovideo, la entrevista, también las encuestas y los sondeos o bien la pregunta o preguntas específicas. Pues como de esta manera vamos a realizar esa observación sistemática.
que vamos a comprobar por medio de análisis dependientes e independientes y obtener puntos y se obtienen resultados provenientes del control de las variables que controlamos y manipulamos. Es un método experimental. Estos dos métodos nos van a ayudar en la psicología social. Un tema del cual vamos a estar viendo aquí a continuación y que es de mucha importancia son las actitudes humanas y de motivación, en la cual se hace mención acerca de cómo cambiar conductas, es necesario cambiarlas. Cómo al querer nosotros cambiar nuestra propia conducta o la conducta de alguien, o sea, principalmente se tiene que cambiar la actitud, ¿no? Cambiando la actitud para cambiar esta conducta. De ahí vamos a partir. Entonces vamos a hacer mención acerca de lo que es la motivación. La motivación que pues significa pues es lo que se mueve, ¿no? La motivación que tengamos para hacer algo que se mueve, que nos ayude a nosotros como personas a actuar de alguna manera. Este término pues es muy utilizado hoy en día, en clases, con los alumnos, con los hijos, en todas las cuestiones. Utilizan la motivación para realizar cualquier cosa, porque hace que pues nuestros días, nuestros trabajos, nuestras acciones sean un poco más favorables o mejores. Pues la motivación viene de lo que es la voluntad. Si tienes la voluntad de realizar las cosas, es como que empezamos a tener la motivación de hacerlas, esas ganas de hacer las cosas. Las actitudes son formas de motivación que predisponen a la acción de un individuo hacia determinados objetivos o metas. Existen actitudes personales relacionadas únicamente con el individuo, actitudes sociales, que empiezan un grupo de personas. Vamos a continuar hablando acerca de lo que es la pirámide de Maslow, que viene siendo una jerarquía de necesidades y cómo este autor hace mención de estas necesidades que como seres humanos las vamos adquiriendo día a día, pero van desde lo más, desde lo menor a lo mayor. Cómo es lo principal que debemos de, cómo tenemos que esas necesidades adquirirlas y realizarlas para tener una mejor vida. La primera, la primera necesidad que tenemos como personas y como seres humanos es la fisiológica, que tenemos que respirar, tenemos que tomar agua y tenemos que tener una alimentación. Si no tenemos una de esas tres cuestiones, pues no vivimos, obviamente. No estamos aquí sin respirar, sin tomar agua y sin tener una alimentación. De alguna u otra manera, pues esto afecta mucho, ¿no? Que sería la primera necesidad que adquirimos como humanos, ¿no? La segunda necesidad sería la necesidad de seguridad, que es la necesidad de tener una protección y una seguridad. La tercera es la necesidad de aceptación social, el afecto, el amor, la pertenencia y la amistad. ¿Cómo es que el afecto y tener ese amor es tan importante para nosotros? Tener esa pertenencia a ciertas personas, a ciertos grupos, a ciertas familias, a ciertos amigos, esta amistad, o sea, es tan importante, ¿no? Después de esta necesidad, continuamos con la que es la necesidad de autoestima. Cómo el tener éxito, el tener prestigio es tan importante. O sea, cómo llegar a cumplir tus metas te van a dar ese éxito que tanto estás buscando. Y de igual manera, pues vas a corresponder pues el tener un prestigio. La quinta necesidad es la necesidad de autorregulación, que significa como que uno es capaz de hacer de autocumplimiento. Como nosotros mismos de cumplir nuestras decisiones, esas son las cinco necesidades que hace el autor acerca de la pirámide de Maslow, que es una de las pirámides más conocidas, es una de las pirámides muy conocidas que influye mucho en nuestra vida, ya que estas cinco necesidades pues son mayormente conocidas, importantes y que nos sirven de mucha ayuda.
Mi nombre es Marcia Moreno y vamos a hablar de 5 puntos correspondientes en el siguiente tema, los cuales son interacción y comunicación, naturaleza de las actitudes, formación de las actitudes, estereotipo y prejuicios, cambio de las actitudes. Primero vamos a hablar de la interacción y comunicación, en donde la interacción se define de la siguiente forma. Un estímulo que recibe el sujeto va a provocar en él una respuesta, que a su vez dicha respuesta va a servir de estímulo al primer sujeto y esta dinámica marcará la interacción. Ahora vamos a realizar el esquema de la comunicación. Como vemos, la fuente y el mensaje son de especial interés. Respecto a la fuente, se ha de tener en cuenta credibilidad, competencia de la fuente, confianza que inspira la fuente y además atracción ejercida por ella. Respecto al mensaje, es el elemento central del esquema de la comunicación, ya que es el medio fabricado para persuadir la forma y su estructura con argumentos unilaterales y bilaterales. Y si el mensaje es aceptado, entramos en conformidad con la fuente, y hay factores que influyen sobre la conformidad, como lo son las características individuales, las características de grupo y las relaciones del individuo o grupo. Se puede decir que la obediencia y la conformidad son formas de influencia social, y no olvidemos que desde que se nace se necesita a alguien que nos atienda, que nos alimente, que nos bañe y que nos cambie. Y las personas que nos rodean aprendemos a manifestar nuestras necesidades. Naturaleza de las actitudes. Las integran las opiniones, las creencias, los sentimientos y las conductas, y a su vez se interrelacionan entre sí. Ahora desglosaremos cada una de ellas, en donde las opiniones son ideas que uno posee sobre un tema. Los sentimientos son reacciones emocionales que se presentan ante un objeto, sujeto o grupo social. Y finalmente, las conductas son tendencias a comportarse según opiniones o sentimientos propios. Las actitudes orientan los actos. Si las influencias externas sobre lo que se dice o se hace tienen una mínima incidencia, también lo orientan si la actitud tiene una relación específica con la conducta. Es posible que en una actitud haya más cantidad de un componente que de otro. Algunas actitudes están cargadas de componentes afectivos y no requieren más acción que la expresión de los sentimientos. Algunos psicólogos afirman que las actitudes sociales se caracterizan por la compatibilidad en una respuesta a los objetos sociales. Esta compatibilidad facilita la formación de valores que utilizamos al determinar qué clase de acción debemos emprender cuando nos enfrentamos a cualquier situación posible. Existen 3 tipos de componentes en las actitudes, y son el componente cognitivo, el componente afectivo y el componente de conducta. El componente cognitivo es el conjunto de datos e información que el sujeto sabe acerca del objeto del cual toma su actitud. Es un conocimiento detallado del objeto y favorece la orientación al objeto. El componente afectivo son las sensaciones y sentimientos que dicho objeto produce en el sujeto. El sujeto puede experimentar distintas experiencias con el objeto. Estas pueden ser positivas o negativas. Y el componente de conducta son las intenciones, disposiciones o tendencias hacia un objeto. Es cuando surge una verdadera asociación entre el objeto y el sujeto. Las actitudes tienen mucho interés para los psicólogos porque desempeñan un papel muy importante en la dirección y canalización de la conducta social. Las actitudes no son innatas, sino que se forman a lo largo de la vida. Estas no son directamente observables, así que han de inferirse a partir de la conducta verbal o no verbal del sujeto. Formación de las actitudes. Se pueden distinguir 2 tipos de teorías sobre la formación de actitudes: la teoría del aprendizaje y la teoría de la consistencia cognitiva. La teoría del aprendizaje se basa en que al aprender recibimos nuevos conocimientos, de los cuales intentamos desarrollar unas ideas, unos sentimientos y unas conductas sociales de estos aprendizajes. El aprendizaje de estas actitudes pueden ser reforzados mediante experiencias agradables. En cambio, la teoría de la consistencia cognitiva consiste en el aprendizaje de nuevas actitudes, relacionando la nueva información con alguna otra información que ya se conocía. Y así tratamos de desarrollar ideas o actitudes compatibles entre sí. Cabe añadir a la indicación
de que la teoría de la disonancia cognitiva se creó en 1962 por Leo Festinger y consiste en hacernos crear a nosotros mismos y a nuestro conocimiento que algo no nos perjudica, pero sabiendo en realidad que nos puede pasar si se sigue manteniendo esta actitud tras haber realizado una prueba y fracasar en el intento. Esto nos puede provocar un conflicto, porque tomamos dos actitudes compatibles entre sí que nosotros mismos intentamos evitar de manera reflejada, y ello nos impulsa a construir nuevas actitudes o a cambiar las actitudes ya existentes. Veamos ejemplos de cada teoría. Con relación al aprendizaje, el aprender nuevos conocimientos sobre la cultura, se intenta recoger toda la información posible para realizar un cambio en nuestra conducta, partiendo de la nueva información adquirida. Y con relación a la consistencia cognitiva, el estudiar algo nuevo, intentamos memorizarlo mediante la relación de lo que vamos a aprender con lo que ya sabemos. Esto nos lleva a que a la hora de acordarte de lo nuevo, memorizarlo sería más fácil. Y diremos, por último, respecto a la disonancia cognitiva como ejemplo, lo siguiente. Normalmente la persona que consume drogas tiene constancia de lo que se hace ellos mismos, pero sin embargo las siguen consumiendo, debido a que se hacen creer que el placer que les produce tomarlas compensa lo que en un futuro les ocurrirá. El estereotipo es un concepto simple y muy aceptado por grupo, sociedad y por la persona. Además, son moldes mentales que captan la experiencia. Es un concepto ordenado, simplifica la información que se necesita para poder reaccionar con una mayor rapidez. Los prejuicios son un sentimiento negativo o positivo. Normalmente se forman por creencias o pensamientos estereotipados. Estos sentimientos se dan a conocer de forma simpática o antipática entre los individuos, razas, grupos, nacionalidades o ideas. Muchas veces los prejuicios nos hacen ser favorables u hostiles con un conjunto de personas o una sola. A veces somos discriminatorios o muy acogedores. Muchas veces según como sea la persona, según su condición social, económica o religión, y este comportamiento se le determina discriminación positiva o negativa. Cambio de las actitudes. Las actitudes influyen en la conducta social. Por eso, quienes intentan cambiar las conductas de las personas se centran en cambiar las actitudes. Se suele decir que hay dos formas de cambiar actitudes: incidir sobre el componente cognitivo y el componente afectivo. También hay dos naturalezas: la naturaleza cognitiva, que se utiliza en las personas motivadas y que saben bien lo que desean. Esta es una forma muy útil y llega a producir este cambio de actitudes durante mucho tiempo. La naturaleza afectiva no está tan clara como la cognitiva, sino que intenta producir un cambio mediante la incidencia en el componente sentimental, y así llega a producir en este un cambio, pero esto es más temporal. Mi nombre es Michelle Palacios y les voy a hablar sobre la importancia de las actitudes. Son imprescindibles para mantener una conducta. La manipulación puede llegar si se considera un poco seguro de sí mismo. Si se considera una persona débil, incapaz de tener una relación social exitosa, no te crees capaz de expresarte bien, introvertida, pues tendrás malas experiencias en el terreno social, por lo que te sucederá una conducta social marcadamente defectuosa. El lenguaje universal de las actitudes. La actitud es un lenguaje universal. El 10% de la vida está relacionado con lo que nos pasa, pero el 90% restante está relacionada con la forma en que nos reaccionamos. Mantengamos en forma nuestras actitudes y nuestra mente. Al igual que el ejercicio físico es muy bueno para nuestros músculos, para nuestro cuerpo, para que respondan correctamente. De la misma forma, la mente requiere que hagamos ejercicio. ¿Cómo? Pues sacar de la rutina nuestra mente, presentarle novedades inesperadas y divertidas a través de emociones y de los 5 sentidos. Les voy a mencionar 9 ejercicios sencillos que expanden sustancialmente las dendritas, que sería bañarse con los ojos cerrados, usar la mano no dominante, leer en voz alta, cambiar las rutas, cambiar las rutinas, cambiar las cosas del lugar, aprender algo nuevo, identificar las monedas pues con los ojos cerrados,
cambiar el ratón del ordenador. Si lo utilizas comúnmente en la derecha, puedes cambiarlo a la izquierda y así nos vamos a volver más habilidosos con la mano no dominante. El cerebro se volverá más flexible, más ágil y su capacidad de memoria aumentará. La importancia de la comunicación con los demás. Pues esta es la clave. La auténtica fuente de estimulación está en las relaciones, la interacción con los demás. El ser humano debe mantener claro el camino que ha elegido y el contacto con la sociedad en que se desenvuelve, evitando el aislamiento. Y muchas veces nosotros mismos nos aislamos de la sociedad. ¿Por qué? Porque nos da pena, sentimos que no encajamos y muchas veces son ideas de nosotros mismos. Así, de esta forma, debemos buscar la felicidad en nosotros mismos cuando evitamos el aislamiento y la falta de movilidad. Y eso es todo. Gracias.